Bien, como les digo, esta parábola es habitualmente conocida como la parábola de los invitados a la boda. Así que es una parábola que seguramente pues, vaya a ser muy interesante para nosotros esta mañana y se encuentra en Lucas 14, versículos de 7 al 14. Como contexto, me gustaría hablar acerca de dónde nos quedamos la semana pasada, que era la parábola de la semilla de mostaza, Lucas 13. Bien, si se dieron cuenta algunos de ustedes y siguieron leyendo el texto bíblico en Lucas 13, algunos se habrán podido dar cuenta quizá que después de la parábola de la semilla de mostaza, viene otra parábola, la parábola de la levadura. Y yo no nombré esta parábola en aquel momento, y hoy simplemente la vamos a hablar como contexto, porque debemos entender que el motivo de que no predique acerca de la parábola de la levadura es que dice exactamente la misma interpretación y verdad del reino de los cielos que la parábola de la semilla de mostaza. Es decir, Jesús está hablando del potencial del reino de los cielos por medio de dos historias diferentes, pero que dicen exactamente lo mismo. En la primera, Jesús compara el potencial del reino de los cielos con una semilla de mostaza muy pequeña, pero que crece mucho hasta ser un árbol frondoso y que las aves anidan en él. Y en el segundo caso, la segunda historia, Jesús compara el potencial del reino de los cielos con un poco de levadura que se pone en una masa y leuda y fermenta toda la masa y la hace crecer. Por eso, si son detallistas, en Lucas 13, 20 al 21, fíjense cómo el evangelista escribe y dice, después de la parábola de la semilla de mostaza, dice, y volvió a decir, el énfasis aquí es claro, y es que volvió a decir la misma verdad, pero con otra historia diferente. ¿A qué compararé el reino de Dios? Exactamente la misma pregunta que en la parábola de la semilla de mostaza. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y como le digo, la interpretación de esta parábola es exactamente la misma que la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, ¿por qué Jesús lanza dos historias y por qué Jesús las lanza en ese orden? Primero la mostaza y la semilla de mostaza y después la levadura. Yo creo que no hay coincidencias en el Evangelio y que es de parte de Jesús, es intencional que primero lance la parábola de la semilla de mostaza y después la de la levadura. ¿Por qué? Porque recuerden que la levadura para un judío era algo relacionado con el pecado y la iniquidad. No es un ejemplo que parezca ser sencillo de entender si no se lanza otra previa. Es decir, la levadura para todo judío, recuerden cuando ellos celebraban la Pascua y que recordaban que Dios los había sacado de Egipto, Dios había instituido que comieran panes sin levadura. Dice Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dios asocia simbólicamente la levadura con el pecado y la iniquidad del pueblo. Y en la ley ceremonial, en Levítico 2:11, tampoco se permitía ninguna ofrenda o sacrificio que estuviese leudado. Dice, ninguna ofrenda que ofrecierais a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como les digo, debe entenderse necesariamente que es un símbolo de parte de Dios del pecado en el pueblo. Ahora, no vaya usted a la panadería a pedir pan sin levadura por creer que la levadura tiene pecado. Es un símbolo, una representación. Y este ejemplo no solamente está en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, al menos en 2 ocasiones, también utiliza la levadura porque los judíos lo entendían perfectamente. Fíjense lo que dice cuando comienza su carta a los Gálatas y empieza a decirles por qué quieren salvarse por las obras y no por la fe en Jesucristo. Dice en Gálatas 3, del 1 al 3, oh Gálatas insensatos, un texto muy conocido, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Separa la carne y el Espíritu. Y si seguimos leyendo, llegamos a Gálatas 5, de 6 a 9, y dice el apóstol, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de falsa doctrina, un poco de mentira, un poco de modificar el evangelio, leuda toda la masa. Es lo que está diciendo a los Gálatas. Y a los corintios, en su caso, por su pecado de inmoralidad, les dice en 1 Corintios 5 al 7, limpiaos pues de la vieja levadura, de la carne,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol de forma magistral toma la Pascua, el cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo, y ahora nosotros debemos presentarnos como ese pan sin levadura delante de Dios. Ahora, el propio Jesús también habla de la levadura cuando habla de los fariseos. Mateo 16:6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la influencia, de ideas que no provienen de Dios, pero cuando te afectan un poco, te invaden todo tu pensamiento y toda tu forma de vivir. Ahora, por eso es tan importante, hermanos, ceñirse al texto bíblico, porque si hiciéramos una conjetura o una asociación indebida, diríamos, bueno, Jesús ahora habla de levadura y la levadura debe ser algo malo. No está haciendo esta comparación Jesús. En esta parábola, Jesús no está comparando el reino de los cielos con pecado. Tampoco está comparando que el reino de los cielos esté lleno de pecado. Jesús está diciendo que algo tan insignificante como una semilla de mostaza puede crecer en un gran árbol, y algo tan insignificante como un poco de levadura leuda toda la masa. Como les digo, Jesús está hablando del potencial del reino de los cielos. Un potencial que los hombres no podían entender ni esperar. Por eso muchos no creían que Jesús de Nazaret fuese el Mesías. Y por eso no podían entender en ese momento que Él venía a quitar el pecado del mundo y a morir por sus pecados. Y tampoco podían entender que ese hombre, Jesús de Nazaret, estuviera siempre rodeado de gente común y del vulgo. Parecía poca cosa. También parecían poca cosa los galileos que le acompañaban, sus discípulos, cuando decían que su maestro había resucitado, pero no se esperaban que iban a trastornar todo el imperio romano por el poder del evangelio. Esa es la enseñanza y moraleja de ambas historias que encontramos en Lucas 13. Y es muy importante para Jesús enfatizar esta verdad porque lo dice dos veces con dos historias diferentes. Así que debemos entender que es muy importante, por lo tanto, que Jesús está revelando cómo el reino de los cielos no es lo que parece. Que no esperamos que sucedan las cosas que Dios hace suceder para recordarnos quién es Dios. Ahora, sigamos un poco más con este contexto. Lucas 13:22 nos recuerda, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Es decir, el destino de Jesús está fijado en ir a Jerusalén para ser crucificado, pero camino a Jerusalén va parando y pasándose por todas las aldeas y pueblos a los cuales anuncia el reino de los cielos y va haciendo señales y milagros. Esto es muy importante e interesante, porque si bien Jesús, la obra principal era la cruz, Él seguía enseñando y seguía ayudando a todo aquel que venía pidiendo ayuda. Con razón dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no hacía nada al azar. Todo era intencional y con un propósito de parte de Jesús. ¿Sabía que usted y yo debemos vivir de la misma manera como creyentes? ¿Sabía que usted puede glorificar a Dios de camino a la iglesia, no solo en la iglesia? Y después también. Debemos ser intencionales. Jesús iba de camino a su obra principal, pero nunca excusó el poder ayudar a los demás camino hacia la cruz en Jerusalén. Ahora, si seguimos leyendo el capítulo 13, nos podemos dar cuenta de que se empieza a ubicar un patrón, un modus operandi de Jesús, cómo va en cada pueblo antes de llegar a Jerusalén, haciendo siempre una misma pauta, mismas cosas. Primero, lo que suele hacer cuando llega a un pueblo nuevo es sanar o libertar a alguien de forma controversial, para que Dios se lleve toda la gloria. Después, comienza a anunciar la verdad del reino de los cielos por medio de una o varias parábolas. Después, Jesús suele ser preguntado por un discípulo, por alguien de la multitud o por un fariseo, y en lugar de responderle a lo que pregunta, dice algo mucho más profundo y mucho más importante. Y por último, Jesús suele anunciar su muerte y resurrección, o también suele comenzar a lanzar algún mensaje profético hacia la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que suele ocurrir cuando Jesús va a un pueblo nuevo. Ahora, llegamos al capítulo 14 de Lucas y el ciclo se repite. Porque si en el 13 recordamos que Jesús sanó a una mujer 18 años enferma en una sinagoga el día de reposo, ¿qué creen que va a hacer Jesús en el nuevo pueblo llegando un día de reposo? ¿Qué creen que va a hacer? ¿El primer paso cuál era? Vamos a comprobarlo. Lucas 14 del 1 al 6. Aconteció un día de reposo, ya nos suena, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Recordemos que es habitual que Jesús no solamente comiese con pecadores, también comía con fariseos. Todo aquel que invitaba a Jesús, Jesús iba. Ahora, Él iba para hacer lo que venía a hacer.
Él venía a ser luz en medio de las tinieblas. Pero él aceptaba la invitación. Está comiendo con unos fariseos ricos. Fíjense. Verso 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Permítame que me ponga nostálgico con este versículo. Un poco emotivo. Lucas, que era médico, cuando empezó a investigar acerca del ministerio de Jesús, es el único que relata el padecimiento de este hombre de forma precisa y médica. Un hombre hidrópico. ¿Qué es un hombre hidrópico? ¿Qué es la hidropesía? Es una enfermedad que ocurre en aquella persona en la que sus órganos principales y digestivos comienzan a fallar. Riñones, hígado, etc. Y lo que suele provocar esta enfermedad, evidentemente, es que la persona empieza a retener líquidos en todo su cuerpo. Principalmente en el abdomen, también en alguna extremidad y, en los casos más graves, también en sus pulmones. El líquido comienza a llenar los pulmones. En la medicina moderna y actual, para aliviar esta dolencia, lo que hacen es pinchar con una aguja muy grande en el abdomen y retiran el líquido para aliviar al paciente. Y también en la parte de atrás, en el tórax, para quitarlo del pulmón. Yo conocí a un hombre que cuando iba a hacer estas cosas para centesis, le quitaban más de 10 litros en una sola sesión. Este es uno de los textos favoritos de mi padre, el hombre hidrópico. Ahora, si bien Dios no sanó su cuerpo en esta vida, donde Él está, por la eternidad con Cristo, no va a retener nunca más líquidos para la gloria de Dios. Vamos a continuar en el verso 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Una vez más, una pregunta retórica de Jesús. Él sabe perfectamente lo que va a hacer a continuación. Jesús pregunta sabiendo que va a sanar a este hombre. Ahora, pregunta e independientemente de que digan sí es lícito, no es lícito o callen la boca, Jesús va a hacer lo que ha venido a hacer. Verso 4, mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Esta narración de Lucas es maravillosa, porque Jesús hace dos preguntas. La primera ¿es lícito sanar el día de reposo? Y a la primera pregunta no quieren responder, callan. Pero a la segunda pregunta, que Jesús dice: si vosotros tenéis un animal y lo sacáis del pozo en día de reposo, ¿no es lícito sanar a un enfermo? No es que no quieran responder, es que no pueden responder, porque no tienen ninguna razón que darle a Jesús. Jesús viene, sana a este enfermo, y como pueden comprobar y se van dando cuenta, cada vez que Jesús es invitado a un sitio, va a hacer lo que él considera que va a hacer. No puedes controlarlo, no puedes sujetarlo. Él es invitado y lo que él detecte que quiere hacer, va a hacer en ese lugar para la gloria de Dios. Siempre que una persona invita y dispone su vida y reconoce a su vida a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús va a poner patas arriba a su vida. La va a trastornar por completo para la gloria de Dios. Ahora, en este contexto, Jesús, invitado por unos fariseos ricos y gobernantes, sana a un enfermo de forma controversial, alude a la audiencia diciendo: ¿es lícito o no es lícito? Y lo sana. Después de esto, Jesús se queda observando la ceremonia o esa festividad en concreto. Y fíjense lo que dice el texto, porque ahí es donde él lanza su parábola de los invitados a la boda. Lucas 14, del 7 al 14. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Jesús ve un comportamiento muy habitual en la época y también hoy en día. Cuando nos invitan a alguna boda, o cena, o ceremonia, o evento especial, por algún motivo los seres humanos, las personas, creemos que somos el invitado especial. Creemos que somos muy importantes en la celebración. Creemos que si no estamos allí, eso no es la boda, eso no es la ceremonia. Yo he llegado a estar en bodas en las que un invitado era más protagonista que los novios. Yo he llegado a estar en funerales en los que un invitado era más protagonista que el difunto y la familia. Así de orgullosos y vanagloriosos somos. Ahora, Jesús ve este comportamiento y lanza la parábola. Y debemos entender, evidentemente, que Jesús va a tratar cuán importante es la humildad en la vida del creyente y cómo el creyente debe vivir en un corazón humilde delante de Dios y de las personas. Vamos a leer la parábola.
Verso 8 en adelante, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús en estado puro, en pura efervescencia de su ministerio, con toda autoridad, claridad y profundidad, únicas e incomparables en el Evangelio. Ese es Jesús, ese es nuestro Maestro. En medio de una ceremonia, diciendo 4 cosas allí, ¿verdad? Bien, vamos a ver despacio la interpretación de la parábola porque seguro que están deseosos de ver qué pasa aquí. Empieza diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, hermanos, amigos, si yo soy el invitado a una boda, quiere decir necesariamente que la boda no es mía. Si yo he sido invitado, la boda no es para mí, yo he sido invitado. Por eso recibo una invitación, porque no es mi boda. Nadie que se va a casar es el que recibe la invitación, es el que la ofrece, ¿verdad? Si yo soy invitado, la ceremonia, la boda no es la mía. Soy un privilegiado de poder ser partícipe y de haber recibido esa invitación para compartir en esa celebración. La boda, la ceremonia, se celebraría igual si yo no estuviese allí. Yo no soy imprescindible y por lo tanto yo no soy protagonista de dicha ceremonia, soy un invitado. Ahora, hay creyentes que creen que si ese día no van a la iglesia, no hubo culto. Hay creyentes que se van de su iglesia por años y creen que la iglesia no sobrevivirá si ellos no están. Hay pastores y ministerios que creen que si ellos no van al culto, no se puede celebrar. ¿Desde cuándo nosotros somos protagonistas de la obra de Dios? ¿Desde cuándo nosotros somos los protagonistas de un culto? Ahora, cuando somos invitados a la presencia de Dios, al mover de Dios, a la revelación de Dios, a la manifestación de la gloria de Dios, somos unos privilegiados de que Dios quiera que estemos allí. Nunca nos olvidemos de que somos meros invitados. Salmo 66:5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Venid y ved las obras ¿de quién? De Dios. Sigue el pasaje, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Si el invitado decide ir al primer lugar, sentarse en la primera fila de la ceremonia, está corriendo el riesgo de no ser un invitado tan especial e importante para quien lo invitó. Y que públicamente le tengan que decir que ese lugar estaba reservado para otra persona. Claro, recordemos que si el evento no es nuestro, la celebración no es nuestra, sino que hemos sido invitados y hay un anfitrión, el anfitrión sabe perfectamente dónde se debe ubicar cada persona que invitó, no nosotros. Dice que este invitado se sentó en el primer lugar y el anfitrión le dice que se siente más atrás. Pero ¿por qué el texto dice que lo lleva hasta el último lugar? O sea, que él se sienta en el último lugar. Aquí hay 2 posibilidades en el texto bíblico. O bien el resto de sillas ya estaban ocupadas y cuando se levantó tuvo que ocupar el último lugar, o bien porque este invitado ha aprendido que si se sienta en un sitio más adelante que el último lugar, quizá otra vez el anfitrión se acerque y le diga que tampoco ese es su sitio y tenga que volver a levantarse y ocupar un sitio más atrás. Creo que la segunda idea me parece más cercana al pensamiento de Jesús. Ahora, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa.
si el invitado se sienta en el último lugar, si el convidado, el invitado se conforma, se alegra de simplemente estar allí, de haber sido invitado, de disfrutar de la posibilidad de estar allí presente, de saber que no es el protagonista de la celebración, la cosa solo puede ir a mejor para él. ¿Por qué? Porque si estoy en el último lugar, contento con ese lugar, sabiendo que no soy digno de ese lugar y que he sido invitado, bueno, primeramente estoy feliz y contento por estar, ¿verdad? Pero además pudiera ocurrir eventualmente que el anfitrión me diga que ocupo un lugar todavía mejor. Sería fantástico. El contentamiento cristiano se basa en la idea de reconocer todo el día y saber que es por pura gracia que estoy delante de Dios. Y por lo tanto uno está contento con lo que tiene ahora. Y si la cosa va mejor, solo puede ir a mejor. Si la cosa va más, gloria a Dios por eso que viene de más. Siempre se trata de la pura gracia del anfitrión. Siempre se trata de que fuimos invitados por pura gracia de aquel que nos convidó. Pura gracia por habernos invitado. Pura gracia por habernos hecho partícipes de su celebración. Pura gracia de ubicarnos en el lugar que Él quiere ubicarnos. Pura gracia de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es la única vez que Jesús dice esto en el Evangelio. Y es importante recordar esta frase porque es troncal en el Evangelio de Jesucristo. Si yo me pongo el primero, en el primer lugar, y mi posición es modificada y cambiada por el anfitrión, lo único que puedo hacer es caer de posición, ir a una posición más baja. Si yo me ubico en el último lugar y el anfitrión decide cambiarme de lugar, el único sitio que pueda ir es a mejor posición. ¿Me está entendiendo? Si yo me pongo el primero y mi posición es modificada, lo único que puede pasar es que yo vaya bajando posiciones. Si yo me ubico el último y soy cambiado de posición, la única posibilidad es que yo vaya mejorando de posición. ¿Se dan cuenta que la lógica de Dios no es como la nuestra? Que Dios es mucho más sabio que nosotros, que los hombres no nos enteramos de nada muchas veces. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No sabio al sabio. Dios hace sabio al sencillo porque el sencillo no sabía mucho. Dios hace necio al sabio porque el sabio quería saber lo que no sabe y era un necio. Jesús acaba de terminar la parábola aquí, pero sigue hablando. Y cambia por completo su énfasis. Y ahora en vez de centrarse en los invitados, se centra en el anfitrión. En una misma historia Jesús da dos verdades espirituales muy profundas, una refiriéndose a uno que es invitado y otra refiriéndose al anfitrión. Cambiemos de chip, ya hemos sido invitados, ahora piensen como anfitriones, el que invita. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Con qué motivación establezco mis relaciones con los demás? ¿Cuál es mi motivación? ¿Con qué motivación establezco mis amistades, mis relaciones familiares, mis relaciones en la iglesia? ¿Qué es lo que se mueve en mi corazón para mostrar interés por los demás? Jesús de forma magistral dice: si los ricos solo invitan a ricos, si los parientes solo invitan a parientes, si la gente de reputación solo invita a gente de reputación, si los sabios solo invitan a sabios, si los religiosos solo invitan a religiosos, si los sanos solo invitan a sanos, si los santos solo invitan a santos, ¿quién invita a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los ignorantes, a los incrédulos, a los enfermos y a los impíos? ¿Para ellos no hay invitación? Dios hace acepción de personas. El evangelio es para unos pocos. El evangelio es para buscar el favor de los demás. El evangelio es para ser dueños de otros y que nos deban una. ¿Se dan cuenta? Si yo hago las cosas para los hombres, de los hombres recibiré recompensa, pero no de Dios. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si busco el favor de los hombres, no debo esperar el favor de Dios. Si busco el favor de Dios, no debo esperar el favor de los hombres.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aleluya. Fíjese que dice Jesús, en la resurrección de los justificados, de los justos. Jesús está negando que la recompensa por sus obras sea ser justificado, porque ya lo eran. Jesús está afirmando que el justificado por su fe obra y actúa y será recompensado por Dios, no con su justificación, puesto que ya lo era, y por eso hace buenas obras. Es decir, el justificado por su fe da fruto de buenas obras. Es lo que está diciendo Jesús. El que vive y hace las cosas para Dios, no le importa nada más. El que vive y hace las cosas para Dios, no le importa nada más. Nunca fracasa porque lo hace para Dios. Repito, el que hace las cosas para Dios y no para los demás ni para sí mismo, el que sigue la voluntad de Dios y no la de los demás ni la suya propia, nunca fracasa en lo que hace. Jamás. Hoy se escriben libros sobre el éxito ministerial y se hacen conferencias sobre el éxito en la vida cristiana. Y todo lo que dice esa gente se resume en que ahora son famosos, respetados, invitados y prósperos económicamente. Y que cuando empezaron tenían un ministerio pequeñito en una iglesia pequeñita y ahora Dios les ha dado éxito en su vida. Y dicen cómo tener éxito como hijo de Dios. Y después del único que hablan es de éxito humano, temporal, superficial y vanidoso. Nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo les voy a decir lo que es éxito en el ministerio. Yo les voy a decir lo que es éxito en el reino de los cielos. Claro que es éxito hacer huir a ejércitos enemigos como Josué. Claro que es éxito que no te coman los leones como a Daniel. Claro que es éxito que el fuego no te queme como los amigos de Daniel. Claro que es éxito que caiga fuego del cielo como con Elías. Claro que es éxito que los ángeles te defiendan como a Eliseo. Claro que es éxito que el Espíritu de Dios venga sobre ti como Otoniel. Que de cada pozo que abras salga agua, como Isaac. Que prediques a una multitud y 5.000 personas se conviertan por el poder de Dios, predicando el Evangelio como Pedro en Jerusalén. Claro que eso es éxito, porque lo hacían para Dios y no fracasaron en hacerlo. Ahora, no he terminado con mi lista. Vamos a seguir con más éxitos. Abel tuvo éxito cuando por causa de su sacrificio a Dios fue asesinado por su hermano Caín. También tuvo éxito. Noé tuvo éxito cuando construyó un arca durante 100 años y pensaban que estaba loco. Abraham tuvo éxito cuando llevó a su hijo Isaac para degollarlo. Jacob tuvo éxito cuando peleó con el ángel de Jehová y le descoyuntó la cadera. Job tuvo éxito cuando lo perdió todo, incluso su salud, pero no maldijo a Dios. Urías tuvo éxito cuando decidió ser fiel a su rey y traicionado por él. Nabot tuvo éxito cuando decidió no vender su viña a Acab, ese hombre corrupto, y murió por ello. Juan el Bautista tuvo éxito cuando amonestó a Herodes en público y fue decapitado por ello. Esteban tuvo éxito cuando fue apedreado en Jerusalén. Pablo y Silas tuvieron éxito en Filipos cuando fueron azotados y encarcelados por expulsar el demonio de una mujer adivina. El hacer las cosas para Dios nunca fracasa. El que lo hace para Dios nunca fracasa en lo que hace, porque esa persona lo único que busca es glorificar a Dios. Tenga por seguro que aquella persona que busca y se determine a glorificar a Dios nunca fracasará en lo que haga, porque tiene tanto celo por Dios que se haría pobre vendiendo todas sus riquezas, como Pedro Baldo en Lyon, que ardería en llamas como un hereje, como Jan Hus en la República Checa, que naufragaría en barcos yendo a las misiones como los moravos, que se jugaría la vida en el interior de la China como Hudson Taylor, que sería comido por caníbales como James Chalmers, que sería atravesado por lanzas de indígenas como Jim Elliot, que moriría en un campo de concentración nazi como Dietrich Bonhoeffer, que enterraría a 3 hijos en la misión como los Gofor. Porque esa persona se ha determinado a glorificar a Dios. Y el que glorifica a Dios vive por Cristo y muere por Cristo. Va donde nadie quiere ir, hace lo que nadie quiere hacer, predica lo que nadie quiere predicar, vive lo que nadie quiere vivir para la gloria de Dios. Ese es un creyente. Y usted dirá, oh David, no creo que Dios me llame a tanto. Entonces tengo más fe en usted que usted mismo.
Dios nos llama a todos a ese compromiso con Dios, a glorificar a Dios, porque lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Y si yo hago todo lo que hago para Dios y no para los hombres, entonces toda persona a la que yo me presente, puedo ser luz y sal a ella. Como dijo John Wesley, el mundo es mi parroquia. ¿Estás vivo? Déjame que te hable de aquel que cambió mi vida. ¿Estás vivo? ¿Me puedes escuchar? Te puedo predicar el evangelio entonces. Aplicación de la parábola. Voy a hacer 2 aplicaciones, al texto sobre el anfitrión y al texto sobre el invitado. Primera aplicación, tomando el final de lo que Jesús acaba de decir. Nuestra relación con los demás. Quiero hacer un breve resumen a modo de corolario. Primero, no utilicemos nuestras relaciones personales para manipular, influenciar o forzar a las personas a hacer lo que nosotros queremos. Segundo, tampoco utilicemos nuestras relaciones personales para sacar beneficio de las personas o intereses pensando que las personas son medios de los cuales podemos beneficiarnos. Tercero, tampoco permitamos que los demás nos manipulen y nos fuercen con relaciones tóxicas para nuestra vida que nos alejan de Dios y de la libertad que tenemos en Cristo. Y cuarto, no hagamos jamás acepción de personas. Por el contrario, entendamos que hemos recibido de gracia y que damos de gracia. Dios no hace acepción de personas. Santiago dice en su epístola, el pastor en Jerusalén, Santiago 2, del 1 al 5, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sin acepción de personas, sin manipulación, sin ejercer control. La obra es de Dios, las personas son de Dios. Segunda aplicación, la humildad del creyente. Al igual que el cielo está lleno de valientes, como le dije, el cielo solamente es un lugar reservado para gente humilde. Jamás un orgulloso entrará al reino de los cielos. El reino de los cielos está reservado para aquellos que se reconocen pobres de espíritu. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta humildad nos lleva a glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Corremos alto peligro cuando no cumplimos el propósito por el cual hemos sido creados, que es para la gloria de Dios. Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Ven lo peligroso que es no dar la gloria a Dios? ¿Ven lo peligroso que es usurpar la gloria que no nos corresponde? El camino de la humildad es el camino de Cristo. ¿Recuerdan que una vez les dije una anécdota de que Agustín de Hipona había tomado la frase del orador Demóstenes, que decía que lo más importante para la elocuencia era pronunciación, pronunciación, pronunciación? Y que Agustín había tomado ese ejemplo diciendo que lo más importante para entender un texto bíblico era contexto, contexto, contexto. Y mi mujer había refutado a Agustín diciendo, no, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Agustín utilizaba esta frase en más de una ocasión. También lo utilizó para hablar acerca de la verdadera fe cristiana y la vida cristiana práctica. ¿Saben lo que dijo Agustín? Los 3 principios de la vida cristiana, ¿saben cuáles son? Humildad, humildad y humildad. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? En esta estamos de acuerdo. Humildad, humildad, humildad. Ahora, déjeme explicarle lo que es la humildad bíblicamente. Porque a veces tenemos una idea muy distorsionada de la humildad y una idea muy mundana o de este mundo de la humildad. Cuando digo ser humilde, escúcheme bien, no estoy diciendo que uno viendo sus muchas cualidades o virtudes, comparándose con los demás, no presuma de ellas delante de ellos. Eso no es humildad verdadera, eso es falsa humildad. La falsa humildad que propone el mundo. Es decir,
es creer que yo soy muy bueno, que yo tengo muchas virtudes, pero no hago demostración de ellas públicamente, porque soy un tipo humilde. Eso no es humildad bíblicamente. Cuando digo ser humilde, me refiero a esa persona que ha entendido delante de Dios que yo en mí mismo no tengo ninguna virtud, talento o capacidad propia. Que no me puedo ni fiar de mí mismo, que mi carne es débil, que estoy inclinado hacia lo malo y que necesito de la gracia y misericordia de Dios todos los días de mi vida, porque soy incapaz de no caerme en todos los hoyos que se me presentan cada día. Esa es la persona humilde. Humildad no es disimular lo que creo que soy con mis grandes talentos delante de otros. Humildad es reconocer que no tengo capacidades y virtudes propias, sino que dependo de Dios. Eso es la verdadera humildad. Cuando Dios creó al ser humano, en el mejor estado de plenitud posible del ser humano, lo creó sin pecado, sin tendencia hacia lo bueno y hacia lo malo, libre albedrío puro y con inteligencia, razonamiento, voluntad, afectos, facultades que le permitían vivir cercano a Dios y sin pecar. Así fue creado Adán y así fue creada Eva. En ese estado de plenitud, que digamos es el estado original del ser humano, lo máximo que dice la palabra de Dios del ser humano es que fue creado a imagen de Dios. ¿No se dan cuenta? Lo máximo que nos otorga la palabra de Dios es que nosotros fuimos creados para reflejar de alguna manera partes de cómo es Dios o representar cómo es Dios a una escala diminuta, a una imagen que de alguna manera reflejaba a nuestro Creador. Y que esa imagen, para poder reflejar a nuestro Creador, necesariamente estaba vinculada a relacionarnos con Él y depender de Él. Por eso, cuando fue la caída del ser humano, la imagen fue distorsionada. Ahora, si en ese estado de plenitud no merecemos ninguna gloria o virtud, puesto que fue Dios quien nos creó y el que nos provee de todo y que fuimos creados a su imagen, ¿qué gloria cree usted que merecemos los seres humanos después de nuestra caída y después de ser pecadores? Si en ese estado de plenitud la palabra de Dios no nos concede ningún mérito, ¿qué mérito se cree que tenemos usted y yo? Si aun los que somos redimidos por Cristo es por Cristo, si es por la obra y la gracia de Dios. Conocer a Dios nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Es decir, para conocerme a mí mismo verdaderamente, para saber quién soy, yo debo haber conocido a Dios primero. Usted no se puede conocer a sí mismo, ni cómo es usted, verdaderamente, hasta que no conozca a Dios primeramente. Yo sé quién soy sin Dios. Usted se asustaría. Créame, se asustaría. Entendiendo esto, que dependemos de Dios y que no tenemos ninguna virtud, ni honra, ni gloria propia, quiero hacer entonces una diferencia entre la humildad de Cristo y nuestra humildad. Porque la Biblia nos dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Lo dice el texto bíblico, en Filipenses 2, del 5 en adelante. Se humilló a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios, se hizo hombre, hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Jesús es la humillación de Jesús. Queda claro que el apóstol lo vincula a que debemos ser humildes porque Cristo fue humilde. Ahora, hay una diferencia entre la humildad de Cristo y la nuestra. No es comparable. La humildad de Cristo no es como la nuestra, porque el creyente debe ser humilde porque ha entendido que no hay nada en él mismo digno de honor y de gloria, que es un vaso de barro, un pecador redimido por Dios por su gracia y misericordia. La humildad del creyente es simplemente haber entendido mi condición. Ahora, la humildad de Cristo es mayor que la nuestra, porque Cristo se humilló a sí mismo siendo perfecto, Emmanuel, Dios con nosotros, el ángel de Jehová, el verbo por el cual fue todo creado y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, heredero de todo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si nuestro Señor, el que decimos que es nuestro Señor y Salvador, se humilló a sí mismo, mereciendo él todo el honor y la gloria, y teniendo derecho y potestad y soberanía sobre todo, entonces nosotros los creyentes debemos entender que la humildad para un creyente no es una opción, que la humildad para el creyente no es una posibilidad, que la humildad para un creyente no es en función de mi personalidad en particular. La humildad del creyente es la base de su conducta y vida piadosa.
Esto implica, como creyentes, que no solamente debo vivir una vida en la que no me lleve nunca la gloria que no me corresponde, sino además que no voy a permitir que se me dé una gloria que no me corresponde. Repito, para un creyente, su vida de humildad no implica solamente no llevarnos la gloria que no nos corresponde, sino también impedir y no permitir que nadie nos dé una gloria que no nos corresponde. Al mínimo síntoma de que Dios nos esté llevando toda la gloria en una conversación, en un pensamiento, en un acto, en una oración o en una predicación, se debe cortar al instante. No lo admito, no lo acepto, no lo tolero. Si Dios nos lleva la gloria, no se la lleva nadie. No más gloria de hombres para hombres. Es el principio del fin de los ministerios, de los proyectos, de las iglesias y de todo lo que el hombre quiere hacer. No más gloria de hombres para hombres. Mire, si no fuese por Dios yo no podría ni hablar. Yo no estaría aquí hoy. Ni usted tampoco. Yo ni existiría. Y usted tampoco. Por pura gracia y misericordia de Dios, aquí estamos. Por eso adoramos a Dios. Por eso glorificamos a Dios. Por eso no podemos decir más que gracias, Dios mío. Ahí tiene usted el secreto de la gratitud y el contentamiento cristiano. Recordar la humildad de Cristo. Y se nos van todas las tonterías de golpe. La humildad de Cristo siempre será mayor que la nuestra. Porque Él se tuvo que humillar a sí mismo, mereciendo todo. Nosotros simplemente tenemos que recordar quiénes éramos y somos delante de Dios. Nuestro maestro ejemplo en todo. Pero a su vez, en vez de ponernos fatalistas, y si usted entiende lo que le estoy diciendo, usted y yo deberíamos ser la persona más feliz en la tierra. Usted debería tener gozo inefable. Porque le estoy diciendo que Dios nos redimió. Que sin tener ninguna virtud, sin ver nada en mí digno, Dios me redimió igual. A Él sea la gloria. No se da cuenta que Dios no hace excepción de personas. ¿Es usted un pecador? Bienvenido al club. Yo también soy pecador, pero redimido por la sangre de Cristo. Por eso no quiero seguir pecando y por eso vivo una vida de santidad. ¿Me está entendiendo, hermano? Gócese en el Señor, porque Dios a lo vil y menospreciado escogió. A lo vil y menospreciado. A nosotros, su iglesia nos escogió. No porque tuviéramos ninguna virtud. ¿Por qué se cree que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Porque era mejor el pueblo de Israel? Pero si demostró su obstinación durante toda su historia. Lo escogió porque así lo quiso Dios. Y por pura gracia ese pueblo fue escogido. Por pura misericordia nosotros hemos sido escogidos por pura gracia y misericordia de Dios. Por eso toda la gloria siempre debe ser para Él. Soli Deo gloria, a Él sea la gloria. En Romanos 1 el apóstol Pablo relata cómo el ser humano durante toda su historia, lejos de Dios, ha sido capaz de glorificar y honrar a todos y a todo, menos a Dios. Que somos capaces de dar la gloria a quien sea, con total de no dársela a Dios. Y por eso se hicieron ídolos de formas de animales, de astros, de personas. Así somos los seres humanos. Fíjese, nos gustan las celebraciones, nos gusta honrar a los demás también. No se piense que los seres humanos no somos idólatras hoy en día, ¿eh? Si alguien descubre algo, le hacemos un premio Nobel y le decimos que es fantástico, ¿verdad? Si un equipo de fútbol gana, le hacemos una fiesta, le damos una copa. Si alguien hace algo digno de mención o renombre, le damos la honra y la gloria y lo ponemos en un altar. Si el político hace algo bien, ¡qué buen político! Sí, siempre nos gusta honrar las cosas, menos a Dios a cualquiera. Somos capaces, quizá con la idea de que si el día de mañana nosotros hacemos algo bueno, también los demás nos glorificarán a nosotros, buscando gloria de hombres para hombres, en lugar de glorificar a Dios. Solo Dios se merece la gloria, porque usted está vivo, porque Dios lo permite. Porque usted me escucha, porque Dios lo permite. Porque usted está aquí, porque Dios lo permite. Y estará el tiempo que usted esté en esta vida, porque Dios lo permita. Ni un día más, ni un día menos. A Él sea la gloria. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Tú eres mucho más que todo lo que probé, mi oxígeno y mi primer amor. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel y tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti,